Juan capítulo 12, verso 1. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Yahshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yahshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Marcos capítulo 14. Vamos a Marcos capítulo 14. Verso 3. Desde el verso 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Verso 3. Pero estando Yahshua en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Yeshua dijo: déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para hacer la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, las nuevas la Besorá, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Amén. Mateo capítulo 26. Verso 6. Y estando Yahshua en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Yahshua les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos narra este hermoso pasaje que muchas veces hemos leído, pero
no vemos cosas que están allí presentes, escondidas. Y esas personas que habían invitado al Señor, como usted ya lo sabe, eran amigos del Señor. Estaba Lázaro, sus hermanas, leímos en algunos evangelios, en uno de ellos que estaba Marta siempre sirviendo, ¿cierto? Como lo hacía cuando el Señor le hablaba a Marta y a María, pero Marta siempre estaba ocupada en los quehaceres, en el servicio de las cosas terrenales. Y María estaba al servicio, atenta a las cosas celestiales, a las cosas que salían, las palabras que salían de la boca del Señor. Se entiende cuando se estudia la palabra, cuando Lázaro muere, es enterrado o es puesto en la roca, ¿cierto? En una cueva, hablando de que era gente pudiente. Porque la costumbre o cuando la persona no es pudiente, se cava, se hace un hueco en la tierra, se mete la persona muerta allí, el cadáver, y encima de ella se colocan muchas piedras. Este no era el caso de Lázaro, ¿cierto? Esas piedras simbolizan para los judíos, en mi ignorancia, en lo poco que conozco, acerca del alma, lo eterna que es, que permanece para siempre. Pero el Señor nos enseña que permanece para siempre, o para vida eterna, o para perdición eterna, ¿cierto? Cuando el Señor nos habla acerca del alma. Betania, su traducción es casa de los pobres. Eso significa Betania, casa de los pobres. Y dice que vino el Señor a casa de Lázaro, de estas personas. Viniendo allí, él era el invitado a esa casa. Él era la persona principal en esa invitación, ¿cierto? Dice Juan, capítulo 12, verso 1, 6 días antes de la Pascua vino el Señor a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Esta no es la Santa Cena, tal vez no sea la celebración de la Pascua en ese momento. Solo en la Biblia, Reina Valera habla de una cena. Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados. En los otros pasajes bíblicos de Mateo y Marcos habla de que estaba recostado junto al Señor. Y qué bueno es cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando nosotros invitamos al Señor a nuestro hogar, pero no solamente invitarlo, sino cuando sabemos atenderlo, cuando sabemos atender la presencia del Señor en nuestras vidas, cuando el Señor quiere entrar allí a nuestro hogar y nosotros tenemos toda la disposición para atenderlo a Él. En una de las iglesias del Apocalipsis, el Señor le está diciendo a una de esas iglesias, yo tocaré la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Le está hablando a una iglesia, a gente creyente en estos últimos tiempos que ha sacado al Señor, que los ha sacado de su vida, que no les importa el permanecer en esa presencia de Dios. Que ahora este tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo en el cual se pueden desarrollar grandes cosas para el bienestar financiero. Y la vida de muchos creyentes está detrás de todas estas cosas. La vida de muchos que dicen haber tenido la luz del Señor están detrás de estas cosas. No importa en realidad tener una relación con el Señor. No les importa tener una unidad, como dice el Salmo 122, me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Para ellos es fastidio, es incómodo, no gusta que el predicador hable o que Dios le hable de las cosas de sus errores, no gusta que se muestre su falta de atención a lo verdadero, al Señor. Betania
llamada Casa de los Pobres, había gente pudiente que estaba también al servicio de gente humilde, de gente pobre. Y dice que vino esta mujer al Señor, vino esta mujer y toma lo preciado, saca de su casa lo más preciado y lo derrama delante del Señor. Hace muchos años atrás, cuando se empezaron a crear las iglesias en los años 80, los años de los 80 hacia adelante, iglesias con nombres nuevos, no estoy hablando de iglesias con nombres tradicionales. Cuando se predicaba en esas casas, las casas eran llenas, eran casas de familia y los invitados eran muchos. Y era tan especial esos momentos porque aún había gente afuera en la calle escuchando la palabra de Dios a través de las ventanas. Estaban en la calle y se paraban afuera y estaban dispuestos a escuchar la palabra. Y yo recuerdo, siendo un jovencito, que la gente se pegaba a la ventana, ¿cierto? La gente quería oír, los hermanos querían oír la palabra porque afuera había mucho ruido de los carros, de las motos, de muchas cosas. Y estaban atentos a esa palabra. Y cuando no podían escuchar decían: silencio, silencio, dejen escuchar. Porque muchas veces esas congregaciones no tenían un equipo fuerte, un equipo de sonido, sino que era con la fuerza, con voz, con a capela se anunciaba la palabra del Señor. Y así sucedía cuando el Señor predicaba. Había gente, paralíticos, que los bajaban del techo, sus amigos no podían entrar porque era estrecho para escuchar la palabra de Dios, pero había disposición. Siempre había disposición para oír la palabra que transforma la mente y el corazón, los pensamientos. La palabra de Dios produce eso en el creyente, en el Hijo de Dios, cuando se somete a ella. Cambia la mente y el corazón. Cuando una persona no quiere someterse a Dios, sencillamente corta toda relación con Dios. Deja que Dios le hable en su casa, pero muchas veces no es Dios, sino son sus pensamientos. Por eso David entendía esto. Me alegré con los que me decían: a la casa que Dios ha establecido, al lugar donde Dios ha establecido su presencia. Por eso muchos israelitas formaron su Samaria, y así hay muchos cristianos, muchos creyentes, muchas personas que por desconocimiento tienen su Samaria en la casa. Tienen su relación con Dios de acuerdo a Samaria, sus ídolos, su idolatría, su amor al dinero, su amor a sí mismos, a verse ellos siempre mejores, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor en Juan 12 que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, de mucho valor, ¿sí? Y Dios, estando ahí, el Señor, nuestro Salvador, estando en esa casa, no era común verlo a Él en ese lugar, porque Él andaba en las ciudades y en las aldeas, predicando las buenas nuevas de salvación, el mensaje, la renovación del pacto. Estaba anunciando que en Él había entrada al reino de los cielos a través del arrepentimiento, a través de la sangre. Eso era lo que Él predicaba. Y dice que esta mujer sacó de su casa lo más preciado. Y muchas veces nosotros en nuestro corazón sabemos que hay cosas muy preciadas dentro de nosotros. ¿Qué cosas tiene usted que son de mucho valor en su vida, que no ha entregado al Señor? ¿Qué cosas tenemos nosotros que no nos hemos desprendido y puesto delante del Señor? Muchas veces llevamos en el corazón mucha suciedad, mucha contaminación, y no hemos sabido
poner delante de Dios cuando el Señor ha sido nuestro invitado en nuestra casa. Y no hemos sabido aprovechar ese momento cuando Dios ha estado ahí, cuando hemos sentido la presencia de Dios aún en la casa y no hemos aprovechado para quebrar ese vaso y derramar ese perfume delante del Señor. El Señor dice en su palabra que Él no nos rechaza, que todo aquel que se viene a Él, Él lo recibe. Y dice que uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que estaban allí, se enojaron. Se enojaron por la actitud de esta mujer. Y así son muchos creyentes. Llevan tiempo con el Señor, pero cuando ven a alguien dentro de la casa que tiene una disposición para Dios, ellos son la voz de Satanás. Ellos son la voz del adversario, porque Satanás lo hace a través de ellos, porque sabe que esa persona como María, que en esa persona que ya ha decidido poner todo delante del Señor, Satanás sabe que en esa mente ya no puede entrar. Como sabe que en esa mente no puede entrar para poner dudas, para poner temores, entonces habla Satanás a través de sus siervos. Y muchas veces sus siervos son muchos creyentes en Yeshua, en Jesús. Son cristianos. Muchas veces esos siervos de Satanás son aquellos que le permiten a Satanás manifestar sus pensamientos para poner estorbo a alguien que está dispuesto para el Señor. Entonces dice que y dijo uno de sus discípulos, Judas, el Iscariote o el nacido en esa ciudad, hijo de Simón, el que le había de entregar. Porque, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjese que es el mismo espíritu del diablo que hablaba en esa época y todavía habla hoy. Cuando alguien dice, no, yo qué voy a hacer esto allá, yo más bien cojo esto y se lo doy a los pobres. Pero la palabra es tan clara que dice que eso era falso, que él solamente sustraía de lo que depositaban allí. En Lucas capítulo 8 habla de mujeres dispuestas, mujeres también bien acomodadas, que servían al Señor con sus bienes. Y lo habla en una parte muy corta, ¿cierto? Dice en Lucas 8, versículo ¿cuál? 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, o sea que María sabía aprovechar el tiempo cuando el Señor estaba ahí, cuando la presencia de Dios estaba ahí, porque no siempre el Señor podía arrimar a las casas, no siempre podía estar su presencia en esos hogares. Dice Lucas 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando la besorá del reino de Dios, las buenas nuevas, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus inmundos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, o sea, que era nacida en Magdala, no era el apellido, sino que así se identificaba, de la que había salido 7 demonios, o sea, que no era pobre, ¿cierto? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, tampoco era pobre, ¿cierto? Porque era la mujer de Herodes, y Herodes era un hombre chiflado, astuto como una zorra y rico, ¿cierto? Y Susana y otras muchas que le servían, ¿de dónde? De sus bienes. Está hablando que habían personas que entendían cómo honrar, cómo mover, cómo actuar dentro del reino de Dios.
Y dice, volviendo a Juan, capítulo 12, dice que esta mujer tomó de lo que tenía guardado y lo puso para la honra del Señor. Pero se levantaron siempre los adversarios del reino de Dios para permear la mente. Pero el Señor que conoce los corazones, el Señor que conoce nuestros pensamientos, sabe, descubre nuestras actitudes antes, nuestros pensamientos, nuestras emociones antes de hacerlas. Porque muchas personas no dejan de asistir a la congregación o a las congregaciones porque se les descubre con la palabra su mal, su pecado. Y no les gusta, no gusta que Dios les hable. Pero el Señor está diciendo, no siempre tendréis, no siempre mi presencia estará, no siempre yo estaré ahí con vosotros. Los pobres siempre los tendréis. Y es cierto. O sea, en los pobres siempre habrá la oportunidad de nosotros o del que tiene mostrar misericordia. Pero la presencia de Dios, usted siempre mantiene con ella. Él sí, pero muchas veces el cristiano está apartado en su mente y en su corazón. ¿Sí o no? O usted siempre tiene la presencia de Dios ahí y la sabe que está ahí, la siente. No, muchas veces las aflicciones y las aflicciones del mundo te hacen pensar otra cosa. Es más, muchas veces esas aflicciones y esas preocupaciones te hacen es ir a la presencia de Dios. Te hacen es volver a esa presencia porque te ha salido. Y el Señor le dice que déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y también le dice a ellos, no la molesten más, déjenla en paz, porque ella me está ungiendo para mi sepultura. El Señor no era pobre, porque dice que Judas Iscariote era el tesorero del Señor, era el que recibía lo que las personas, el pueblo de Dios y aún los romanos ofrendaban al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Entonces, ¿qué cosas tenemos que aún no hemos quebrado delante de Dios? ¿Qué cosas hay en nuestros corazones? Sabemos o sabes que cuando uno quiebra, según la palabra de Dios, cuando uno rompe esos paradigmas, esos patrones, cuando rompemos ese molde, esa regla que está en nuestra mente, que la reflejamos con nuestras acciones, muchas veces nuestras acciones pasivas, cuando las sabemos pero no las actuamos. La ofrenda de alabastro se hace agradable a los ojos del Señor. Y cuando Él la recibe de un corazón dispuesto, es cuando Él suelta la palabra. Cuando sabemos dar a Dios, cuando sabemos quebrar aquello que adoramos, que tenemos por mucho precio, cuando lo damos delante del Señor y Él lo recibe, es cuando Dios suelta la palabra. Y Dios soltó la palabra, habló la palabra a esa mujer, diciéndole que de ella se hablaría en todo el mundo cuando se predicara ese evangelio, ¿cierto? Mateo 26 y Marcos 14 del 1, 14:3, habla de eso. Entonces, dice que ese hombre o esa mujer que en el momento oportuno entrega a Dios lo que esa persona tiene por preciado y es recibido por el Señor suelta. Muchas veces hay amargura en los corazones y no se suelta, se tiene allí como algo precioso. Son muchas cosas apegados a la vida de este mundo, apegados a lo terrenal.
Muchas veces el odio, el rencor, apegados a eso, porque hay orgullo en nuestro corazón. Pero cuando se pone delante del Señor, hay bendición, sale la palabra, Dios suelta la palabra, el Señor soltó la palabra y fue de bendición para ella. Dice la palabra que ella no entregó ese perfume a cuentagotas, sino que lo vació, lo entregó todo, hablando de que se desprendió, ya se había desprendido en su corazón para honrar al Señor. Ella lo derramó todo delante del Señor. Ella podía haberlo vendido, tal vez era una herencia o era un ahorro, yo creo más que también hace parte de herencias. Cuando usted mira en la palabra de Dios acerca de cuando al Señor le vienen a visitar aquellos astrónomos del oriente, le traen especias, mirra e incienso, ¿cierto? Si usted le habla al creyente que es mirra e incienso, él dice son, no sé, son hierbas, no tiene idea. Pero habla de lo precioso, de lo valioso, de la riqueza que hay en esa clase de perfumes. Entonces, dice que el mismo pensamiento del cristiano de hoy es el mismo pensamiento que ha perdurado en la mente de muchos, que como el Iscariote gustan de recibir para sí y no gustan de recibir, conociendo la palabra, de recibir para dar. Amén. Porque su mente, al igual que la de muchos creyentes, es gobernada por Satanás, por las palabras de él. Aunque estén delante del Señor, que entregó su vida y la quebró en la viga de ejecución para que su perfume, su sacrificio, fuere grato al Padre primeramente, pudiésemos nosotros percibir ese perfume y deleitarnos en él para salvación, para un cambio de actitud para con Dios, para un cambio de actitud para con el prójimo, para con la casa de Dios. Pero muchas veces el creyente es así, recibe para sí, pero Dios no puede soltar la palabra, no la suelta. Entonces muchos en sus deseos están trocados. Mi esposa, que trabaja en la parte de nómina y de contrataciones, muchas veces hablamos y se oye de gente que dice: ay, aquí hay una oportunidad de trabajo, de trabajadores, de mujeres, de hombres que están allá. Aquí hay una oportunidad de trabajo y por cualquier peso, un poquito más, se van a buscar y dejan eso que Dios ha puesto ahí. Pero como no saben honrar al Señor, ellos van en sus fuerzas. Estoy hablando de gente creyente, no del inconverso, de gente creyente en esa empresa. Entonces se van a otros lugares, renuncian acá y allá hay opresión en su mente. Dios ha puesto, se ha llevado opresión, ha recibido opresión, angustia, aflicción, y no pueden ejecutar esa labor, ese nuevo trabajo. ¿Y qué les toca hacer? Llorar, estar en tristeza, no hay alegría, no hay gozo, ¿cierto? Pero ni aún así se vuelven a Dios, ni aún así siendo creyentes. Por eso el Señor dice: yo entraré y cenaré con él y él conmigo, yo tocaré la puerta. O sea, lo sacaron al Señor. Entonces, en la dureza de su corazón, vuelven en humildad, pero no a Dios, sino a esa empresa, a ese jefe, a decirles que los vuelva a introducir en esa empresa. Pero no son humildes para con Dios, son humildes para con el hombre, para con el barro, no para con el Señor. Pero ni aún así se vuelven al Señor. Eso lo hablamos nosotros, entre muchas otras cosas que suceden en los creyentes. Y uno de estas cosas las ha visto por años, por tiempos. A mucha gente le sucede eso. Ella me dice: eso sucede a cada rato. Y eso yo lo vi también cuando estaba
en la empresa de fábrica de cartones, en Indepac. Entonces dice la palabra de Dios que esta mujer gustaba de ofrendar, gustaba de sacar lo más valioso de sí, de su corazón. No había puesto su corazón en ese perfume, sino que había puesto su corazón en aquel que estaba allí presente, en el Señor, el que no siempre podía estar en la casa de ella, porque andaba en las ciudades y en las aldeas predicando el mensaje, la renovación del pacto en su sangre. Entonces, cuando hay alguien dispuesto a rendirse en el momento preciso, con Dios siempre es en el momento preciso, es cuando Él lo está pidiendo. A Dios siempre uno se le rinde es en el momento preciso, no en nuestro momento, es en el momento preciso. Muchas veces Dios te ha hablado y ha puesto algo en el corazón y usted dice, ay, sentí algo tan bonito, pero no vas ahí mismo, sino, pero ahorita tengo que hacer esto y esto y esto y tengo que atender acá, y cuando vuelves ya no hay nada, ya se ha ido el que te estaba llamando, porque era allí cuando Dios quería soltar la palabra, dar la palabra de bendición, así como lo hizo con esta mujer. Entonces, cuando la persona vuelve allí y no cuando Dios la llamó, ahí está peleando en sus fuerzas para entrar en ese lugar de la presencia de Dios, cuando Dios ya había despejado todo para que esa persona pudiera entrar allí con facilidad en la presencia de Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Señor dice. La gratitud a Dios no son palabras, o no son solamente palabras. La palabra de Dios siempre muestra que la gratitud a Dios siempre son acciones, porque allí se muestra el verdadero corazón quebrantado delante del Señor. Los pobres siempre los tendréis, siempre tenemos la oportunidad de hacer misericordia, siempre tendremos oportunidad de hacer en ellos riquezas celestiales, siempre tendremos esa oportunidad en el Señor, amén. El Señor se da en el momento preciso, en el momento oportuno, en el momento que Él ha puesto en el corazón del hombre. Él te habla para que tú y yo vamos a Él, a su presencia, y derramar lo que más amamos y depositar en Él nuestro corazón, y depositar o derramar, disponer de lo que más amamos a los pies, en las manos de Él. Muchas veces no podemos con nuestras dificultades, muchas veces no podemos con nuestras opresiones, pero es en las manos de Él donde están nuestras fuerzas, amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu poder, te damos gracias, Señor, porque tú has sido nuestro socorro, tú has sido nuestra ayuda, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, porque en ti están nuestras fuerzas, oh Dios. Ponemos hoy delante de ti, Señor, nuestra vida, oh Dios. Te damos las gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tus bondades, Señor del cielo. Te adoramos. Gracias, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres grande. Tú eres majestuoso, Señor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Ya sos el motivo de mi canción.
por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Ya eso es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento ya aprovecharé para dar de mis acciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis acciones para Dios, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis acciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Ya eso es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Ya eso es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Ya eso es el motivo de mi canción. Padre, gracias, Señor. Te adoramos, oh Dios. Tú, Señor, eres nuestra fortaleza, oh Dios. Tú, Señor, eres quien nos levantas con tu poder, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tus bondades, oh Dios del cielo. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias, Señor. Tú eres todopoderoso, Dios. Te adoramos, Señor, en el nombre tuyo, Señor, el cual nos fortalece, Señor, el cual nos ayuda siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te exaltamos, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Límpianos y purifícanos con tu poder, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor. Queremos permanecer ahí, aprovechar ese tiempo contigo, Señor. Como lo hizo esta mujer, Señor.
que supo aprovechar el tiempo delante de ti. Bendice al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida y quien te corona de misericordias. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Amén, Señor. Gracias por tus bondades, Señor. Te exaltamos. Vamos a cantar un canto también de mucho gozo, de mucha alegría. Amén. Voy a aplaudir. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cansaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria,
tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, tú eres Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, tú eres Señor del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación. Adonai. Amén. Amén. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la bendición del Señor sea sobre sus vidas, que la bendición del Dios Todopoderoso sea en cada uno de vosotros. Les bendecimos, les bendigo en el nombre del poder de su palabra, del poder de su nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua. Su poder, su gloria sea sobre cada uno de vosotros. Gracias por tu poder. Bendigo a nuestros hijos, Señor, a mis hermanos en la fe, en la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Yeshua HaMashiach, Señor. Les bendecimos. Amén y amén. Padre, gracias.